Y hoy vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 15, y vamos a ver algunos disfraces que aparecieron en la iglesia de Corintio. Personas disfrazadas que tenían, como el video que acabamos de ver, un muy buen disfraz. El tema está en que este video que vimos es totalmente tranquilo, es inofensivo, es una propaganda que llama la atención y te genera gracia. El problema en Corintios era que el disfraz estaba generando un montón de problemas y la gente no se daba cuenta. Había personas disfrazadas y con disfraces de calidad, pero que en el fondo eran personas malas y que tenían otras intenciones en el corazón y estaban engañando a los corintios. Entonces yo tuve que ponerle un título a esta predicación y decidí ponerle cuidado con el disfraz. Cuidado, seamos sabios a la hora de mirar a las personas y de ver a las personas, porque no todos son lo que dicen ser. Ese es el primer cuidado que tenemos que tener y ya les estoy adelantando sobre lo que se trata la predicación de hoy, pero al mismo tiempo tenemos que ponernos también del otro lado y entender, ¿será que nosotros viviendo la vida cristiana a veces no somos como el tipo del video que vimos recién y nos disfrazamos de alguna cosa que en realidad no somos? Cuidado con eso. Vamos a abrir entonces 2 Corintios, acompáñame ahí con la lectura, capítulo 11, versículo del 1 al 15. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuantos he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Oremos. Señor, te pedimos una vez más que nos bendigas, que nos ayudes a entender tu palabra ahora. Bendice lo que voy a decir, Señor, ayúdame a explicar lo que tú quieres que explique, que podamos salir de aquí renovados y desafiados a poner en práctica lo que escuchemos hoy. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el texto parece un poco complicado por el lenguaje que tiene, pero lo vamos a explicar ahora y van a ver que Pablo sigue hablando de lo mismo que viene hablando en 2 Corintios, sobre todo ahora al final. Está exhortando, retando, confrontando tanto a los corintios, a la iglesia de Corinto, como a los falsos apóstoles, falsos maestros que estaban dirigiendo a la iglesia de Corinto. ¿Ok? Entonces yo te pregunto, más que una pregunta, te digo, ¿se han dado cuenta cómo es increíble cómo caemos en trampas? Creemos bastante en lo que la gente dice. Somos o nos sentimos a veces, ¿cuál sería el término? Defraudados por las personas. ¿Alguna vez alguien te defraudó? ¿No era lo que parecía ser? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Han visto personas con un disfraz que muestran una cosa y en realidad no lo eran? Y la pregunta que me estaba haciendo esta semana es, estamos en el siglo XXI, los estudios avanzaron al máximo, la información está al alcance de nuestra mano, no vivimos en la Edad Media, no vivimos en la era de la oscuridad,
donde te prendían una velita y tocaban una campana y te daban vuelta la cabeza. Vivimos en la era de la información y así todo nos engañamos con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que oímos. Todas las semanas sale en el diario alguna noticia de un abuelito engañado porque lo estafaron por teléfono, le robaron una parte de la jubilación, a una señora tal cosa, a una embarazada tal otra. Constantemente estamos siendo engañados a pesar de que vivimos en la era de la información. Entonces, vamos a ver ahora con el texto que los corintios de alguna manera habían sido engañados por disfraces muy buenos y de buena calidad, pero que ocultaban la realidad que había dentro de la persona. Y Pablo, lleno de discernimiento de Dios, exhorta a la iglesia de Corinto y le dice: cuidado con estos que están disfrazados. ¿Sí? Y eso pasaba en la iglesia de Corinto, una iglesia estable que Pablo había plantado, que predicaba el evangelio, que hacía un montón de cosas. ¿Ustedes creen que nosotros estamos súper protegidos de que nos pase algo así? No tenemos nada que ver con los corintios. Nos puede pasar, te puede pasar a vos, viendo, escuchando, hablando con alguien sobre Dios. Cuidado con lo que creemos, tengamos cuidado con lo que creemos, analicemos lo que creemos, veamos e identifiquemos si la persona que nos está compartiendo la palabra de Dios realmente hace y dice lo que la Biblia les dice. O sea, yo me estoy exponiendo acá y les estoy diciendo a ustedes, analicen si yo tengo un disfraz de esto, ¿ok? Tengamos cuidado con lo que creemos. Pero bueno, vamos al texto, versículos del 1 al 4. Ojalá me toleraseis un poco de locura, toleradme, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo está hablando de la iglesia pura, ¿sí? De la iglesia como novia de Cristo. ¿Sí? Han visto esa metáfora que aparece varias veces en la Biblia. Inclusive tenemos la promesa de que Cristo va a venir a buscar a su novia, que es la iglesia. Y Pablo le dice: escúchenme, tolérenme un poco, los celo, los cuido, porque ustedes deberían ser la iglesia pura, la novia pura, que se casa con Cristo. Y ustedes están siendo impuros. Eran una iglesia impura. Parecía que sus sentidos se habían extraviado. ¿Se acuerdan cuál es el problema? Uno de los problemas iniciales que da origen a la respuesta de Pablo a los corintios era que ellos veían en Pablo un líder despreciable. No sabe hablar bien, mira cómo se viste, hace tiendas. ¿Sí? Sus sentidos se habían extraviado. Empezaron a importarles otras cosas. Veían a Pablo de una manera que no era real y veían a sus líderes de una manera que tampoco era real. Este no era tan fenómeno y este no era tan malo. Sus sentidos se habían extraviado. Las apariencias eran lo más importante para los corintios. Y eran una iglesia impura, eran una novia impura. ¿Impura por qué? Porque se habían desviado de esa devoción completa a Cristo. Temo, versículo 3, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Vieron? Temo, de verdad, me preocupa. Me preocupa que ustedes, corintios, hayan perdido el foco y sus sentidos se hayan extraviado. Están totalmente desorientados. Escuchan cosas que creen que no escuchan, ven cosas que en realidad no son para ver, no ven el verdadero corazón de la persona y ven solo el disfraz. Sus sentidos están totalmente extraviados y estoy preocupado por eso, porque ustedes deberían ser la novia pura de Cristo. ¿Sí? ¿Ven la preocupación de Pablo por dónde va? ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cuáles son las pruebas que nos presenta Pablo? Versículo 4. Viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. Si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Miren, que una iglesia cristiana, ¿qué se supone que cree? Jesús, en el espíritu, en el evangelio, ¿verdad? Son tres de nuestros pilares. Resulta que, miren, así de fuerte estaban los pilares de los corintios, que venían estas personas y predicaban a otro Jesús,
a otro evangelio y a otro espíritu, y ellos bien lo toleraban. Venía y les decía a alguien, no, en realidad Jesús no murió, ellos bien lo toleraban. En realidad Jesús no resucitó, ellos bien lo toleraban. Y Pablo osaba levantar la mano y allá salían, pero vos quién sos, mirá cómo te vestís, mirá lo que trabajás, mirá cómo hablás. ¿Entienden el tamaño de la preocupación de Pablo? Esta gente estaba de verdad totalmente desorientada. Y Pablo había plantado esta iglesia, los conocía, los amaba, y por eso que se preocupa y les dice, no tanto desde ese deseo personal, sino que lo que intenta mostrarnos es, quiero que reaccionen porque ustedes deberían ser la novia pura de Cristo. Y usa esa imagen que es impactante. Es difícil de ver, a veces es una imagen pesada. La novia de Cristo, pura, separada para Él, está aceptando a otro Jesús, está aceptando otro evangelio, está aceptando otro espíritu. Eso es impureza absoluta. Y Pablo dice, hey, reaccionen. Los estoy celando con ese celo de Dios porque quiero que vuelvan a ser una iglesia pura. ¿Me van acompañando hasta acá? ¿Vamos entendiendo el tamaño de la preocupación? Ahí viene el versículo del 5 al 12, donde Pablo muestra su propio ejemplo. Con su propio ejemplo, él muestra cómo él es un líder digno, un líder que muestra lo que realmente es y que no está disfrazado de nada. Miren lo que dice el versículo del 5 al 12. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os los hemos demostrado. Lo primero que hace Pablo en el versículo 5 es ser un poco irónico. Acá es donde el griego nos demuestra, lo habíamos visto la semana pasada, se los comenté por arriba, pero lo vuelvo a repetir. Esta palabra acá que habla de los grandes apóstoles es una fuerte ironía en el griego, es como si dijese los superapóstoles, ¿sí? En nada soy inferior a esos superapóstoles que ustedes me presentan ahí de Corinto. En nada soy inferior a ellos. ¿Soy tosco en la palabra? Sí. ¿Soy medio bruto a la hora de hablar? Tal vez. Pero conozco y entiendo la palabra de Dios y lo que Dios quiere para su iglesia. Y por eso se los paso, se los digo y les insisto. Muestra esa dignidad, Pablo. Está diciendo, hey amigo, no te guíes tanto por esos superapóstoles y por la labia y por la forma en que hablan. Acá hay que saber y conocer de lo que estamos tratando. Y eso yo lo sé. Y por eso te estoy exhortando y corrigiendo. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a otros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Inclusive en estos 3 versículos Pablo está mostrando que él tiene una honra que va hasta en lo económico. Esta gente que lideraba la iglesia de Corintios, hasta económicamente, materialmente, se estaban aprovechando de los corintios. Se estaban llevando dinero de los corintios, se estaban malgastando y mal usando las ofrendas de la iglesia. Y Pablo quiere dejar bien claro acá que un obrero digno, él es honesto y honrado, como nos muestra el versículo 9. Cuando tuve necesidad, para ninguno fui carga. Los hermanos de Macedonia me ayudaron. En la página anterior, en mi Biblia, en este caso, en el versículo anterior, dice, les prediqué de balde, o sea, no necesitaba un salario. Por eso que trabajaba como hacedor de tiendas, lo que a ustedes les molesta. Entonces Pablo muestra en estos versículos, en el versículo 5 y 6, él muestra que no era elocuente, él muestra que no impresiona demasiado, eso ya lo sabían, lo habían acusado de eso, pero él muestra que es honesto, que es honrado, que sabe manejar la palabra, ¿sí? Que sabe, que conoce las escrituras, que sabe muy bien la posición que tiene, sigue siendo amoroso, pero firme. Fíjense lo que dice el versículo 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Sí? Por la verdad de Cristo que está en mí, no se me impedirá que me gloríe, que me alegre junto con los hermanos de Grecia de toda esta obra que estoy haciendo. Entonces
estoy sirviendo al Señor por todos estos lugares. No estoy tan preocupado por la imagen que puedo estar dándoles a ustedes, lo que está diciendo Pablo. Estoy interesado en lo que hay adentro. Y ustedes no deberían interesarse tanto por mi imagen, y sí por lo de dentro. ¿Sí? Y ya que están preocupados tanto por la imagen, ¿por qué no ajustan sus sentidos y empiezan a mirar al liderazgo que ustedes tienen en su propia iglesia? Y acá Pablo les va a dar fuerte, del 12 al 15, Pablo habla, 3 veces repite la palabra disfraz. Disfraz, disfraz. ¿Se dieron cuenta de eso? Y la predicación, llegué hasta acá a modo de introducción, porque ahora les voy a hablar de estos 3 puntos. De estos 3 disfraces que son terribles. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El primer disfraz que había en la iglesia de Corintio era el disfraz de, comillas, obrero del Señor. Era un disfraz, ¿sí? Todas las iglesias, los que estamos en el pastorado, los que estamos en la posición de liderazgo, siempre nos llamamos obreros. Somos obreros, tenemos requisitos. ¿Sí? Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad. Obrero. ¿Sí? La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Obreros. Es un término bíblico, es un término que indica lo que hacemos desde acá, desde el liderazgo de la iglesia. Y cuando yo te digo obrero, ¿a qué se te viene a la cabeza? ¿Se te viene relax, descanso, o se te viene la palabra trabajo, servicio? Trabajo, servicio. Justamente eso quiere decir la palabra obrero, ¿no? Y Pablo acá acusa a estos falsos apóstoles, a este liderazgo de la iglesia de Corinto, que les habían llenado la cabeza a los hermanos, que estaban disfrazados. Lo leemos de nuevo porque es bastante pesado. Lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hay gente en la iglesia del Señor disfrazada como obrero del Señor. Cuando hablo de iglesia del Señor estoy hablando con mayúsculas, estoy hablando de la iglesia del Señor en todo el mundo. Es necesario hoy que recordemos y tengamos presente que en la iglesia del Señor, aunque es la iglesia del Señor, hay personas disfrazadas como obreros del Señor. Disfrazadas como obreros del Señor. Pasó en Corinto y sigue pasando en nuestros días. Entonces vos y yo que somos cristianos tenemos la responsabilidad de afinar nuestros sentidos para servir al Señor como obreros dignos en la tarea que sea que cumplas en la iglesia, con los dones que sea que el Señor te dio, pero que tengas mucho cuidado con esto, porque tu tarea y mi tarea es darle la dignidad que la novia de Cristo merece, porque va a ser presentada delante del Señor. La iglesia tiene que mantenerse pura. Estos falsos apóstoles, en el griego habla de pseudoapóstoles, ¿sí? Es la primera vez que vemos esta expresión. La estuve buscando para ver cuál era el origen de la expresión, y aparentemente es una palabra hasta inventada por Pablo, ¿sí? Pseudoapóstoles, no aparece antes en la Biblia. Aparecen falsos profetas, eso sí, falsos profetas, aparece falsos maestros, eso sí aparece varias veces, pero falsos apóstoles, pseudoapóstoles en el griego, por lo que estuve buscando y hasta donde llegué, es la primera vez que aparece. Es como alguien que se cree, pseudo, ¿no? Pseudo, da esa sensación, alguien que se cree completo pero en realidad no está completo. Este es un pseudo. ¿Qué sería un pseudo jugador de fútbol? ¿Es jugador de fútbol? No, es un pseudo jugador de fútbol. Se cree, puede tener hasta la pinta de jugador de fútbol, pero no lo es. Y Pablo dice, estos pseudo apóstoles,
Estos son falsos apóstoles. Y mire lo que dice después, obreros fraudulentos. Obreros fraudulentos. Una de las viejas discusiones, ¿no?, del obreros, la clase obrera de nuestro país, los obreros, somos los obreros, y de vez en cuando hay algunos conflictos, porque aquellos que defienden a los obreros en realidad hace mucho que no son obreros. ¿Sí? Entonces dejaron de ser obreros para defender a obreros. Y a veces nos olvidamos de lo que es un obrero. Y repetí la palabra obrero como 15 veces, pero creo que todos me entendieron. Obreros fraudulentos. No saben lo que es ser un obrero, no saben lo que es servir. Están ahí preocupados, en el caso de los corintios, preocupados por la palabra, por lo que dicen, por las lindas cosas, por el buen discurso, por la buena manera de vestir, preocupados por mi trabajo de hacer tiendas. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Dónde queda el trabajo de obrero? El obrero que se tiene que presentar aprobado delante de Dios. ¿Dónde está? Estos falsos apóstoles, corruptos, predicadores de mentira, engañadores. Y todos estos sinónimos no me los inventé. Son diferentes versiones de la Biblia, inspirada por Dios, todas ellas, que nos muestran con diferentes tipos de lenguaje a lo que Pablo se estaba refiriendo. Voy de nuevo. Falso apóstol, pseudo apóstol, corruptos, predicadores de mentira, engañadores. Ese era el disfraz. No, perdón, eso era lo que había dentro. ¿Cuál era el disfraz? Era como el del video que vimos al principio. El disfraz era de calidad. Era tan bueno el disfraz que los de Corinto no se estaban dando cuenta. Así de peligroso era el asunto. ¿Me van siguiendo? No todo el que trabaja en la iglesia lo hace para el Señor. ¡Wow! Qué cosa difícil, qué cosa dura que dijo el pastor. Lo vuelvo a repetir con más calma para que lo asimiles. No todo el que trabaja en una iglesia lo hace para el Señor. Hay gente que trabaja en la iglesia por otros motivos. Hay gente que sirve en la iglesia, no sería la palabra adecuada, trabaja en la iglesia porque quiere quedar bien con el resto de los hermanos. Hay gente que trabaja en la iglesia porque se siente cómoda en la iglesia, trabajando. Le gusta estar con otras personas, conversar, vamos a juntarnos para limpiar, vamos a juntarnos para organizar, vamos a juntarnos para hacer tal cosa. Y te va a decir que sí. Entonces yo lo que quiero que pensemos acá es si vos sos así, porque no deberías serlo. Tu trabajo, tu tarea, mi trabajo, mi tarea es ser un obrero que hace a la novia del Señor digna, que no se disfraza de algo que no es. Vamos rapidito a 2 Corintios 11:26, en la misma página. Vamos a hablar de esto la semana que viene, pero ya me estoy adelantando un poquito y quiero que vean un texto, un versículo que conocemos varios, lo sabemos de memoria casi seguro muchos. Pablo está diciendo: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. ¿Se acuerdan de ese versículo? Pablo viene hablando de todo lo que pasó. Peligro, 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 peligro. ¿Qué peligros pasó Pablo? Peligro de naufragio, peligro de trabajo, estuvo en fatiga, peligro de río, peligro de ladrones, me quisieron robar un montón de veces, peligro de los de dominación, los judíos me querían matar, peligro de los gentiles, los griegos también me querían matar, peligro en la ciudad. ¿Se acuerdan? Pablo se convierte, va a Damasco y ¿qué pasa? Lo tienen que sacar por una canasta, ¿se acuerdan? Por una cesta, porque lo querían matar. Peligros en la ciudad, pero también peligros en el desierto, peligros en el mar. Había dicho en el río, pero ahora te dice en el mar. ¿Y cómo termina ese versículo? Peligro entre los falsos hermanos. Siempre nos maravillamos con la imagen, ¿no? Yo me imagino a Pablo bajando por el muro, me imagino a Pablo naufragando por allá, me imagino a Pablo en el desierto muriéndose de calor. Pero Pablo acá en el final del versículo también, al mismo nivel que esos peligros, dice peligro entre falsos hermanos. Y te lo está diciendo el apóstol Pablo. ¿Vos te pensás que si Pablo, con toda la experiencia, con toda la sabiduría y el discernimiento que tenía, pasó peligro entre los falsos hermanos, vos y yo no vamos a pasar peligro entre los falsos hermanos? Claro que lo vamos a pasar. Entonces no es una tontería esto. No es que vengan de a uno que los arreglamos a estos falsos hermanos. No. Están disfrazados
Y el versículo siguiente, la comparación que la vamos a ver ahora, Pablo compara, dice, ¿como quién? Como el diablo. Al mismo nivel lo pone Pablo. El diablo que se disfraza de ángel de luz, estos se disfrazan igual, siguiendo el ejemplo. ¿Entienden lo complicado de la situación de los corintios? Y ese mismo cuidado es el que tenemos que tener nosotros. El obrero del que tanto habla Pablo, es una palabra que usa bastante, y acá lo coloca como un disfraz. Se disfrazan como obreros, pero en realidad son obreros fraudulentos. Es una contraposición, la palabra obrero, a esa de superapóstol que hablaba en el versículo 5. Entonces estos son superapóstoles, en realidad son obreros fraudulentos, cuando deberíamos ser todos obreros verdaderos. Entonces, es un engaño planificado, ¿se dan cuenta? ¿Y cómo? Porque uno puede pensar, bueno, pero inconscientemente hicieron eso. ¿Cómo llegás a la conclusión, Andrés, de que fue premeditado, de que es algo planificado? Para mí queda bastante claro. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles. Llevas a cabo el plan, te disfrazaste como un apóstol del Señor Jesucristo. El video que vimos al inicio, el tipo llega a casa y se saca el disfraz. Es planificado. Al otro día, cuando salga de nuevo, se lo tiene que poner. Es planificado. Entonces, lo que estoy intentando hacer es decirte, esta iglesia, la iglesia bautista de Minas, hace parte de la iglesia, es la iglesia del Señor. ¿Sí? Somos parte de la iglesia con I mayúscula, la iglesia de Cristo, la que se presenta como novia pura. No te dejes engañar, cuidado con lo que crees. Arranqué diciendo, estoy asombrado de que en nuestros tiempos, con todo el alcance, la información al alcance de las manos, seguimos siendo engañados. Con nuestra teología nos pasa lo mismo, con las predicaciones pasa lo mismo, con los grandes pastores y obreros de Dios pasa lo mismo. Tengamos cuidado con lo que creemos. Hay gente que se disfraza como obrero del Señor. Cuidado con esos disfraces. Es un engaño planificado. Son falsos apóstoles, corruptos, predicadores de mentiras, engañadores. Cuidado. Ese es el primer disfraz que tenemos que tener cuidado. Pero hay otro. El versículo 14 dice, y no es maravilla. No me asombra nada de eso, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ven cómo es premeditado? Estos tipos se estaban disfrazando y no me extraña, dice Pablo, no me maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces el segundo disfraz, hay un segundo disfraz con el que tenemos que tener cuidado, que es el disfraz de adorador del Señor. Es otro disfraz. Los corintios habían caído en eso. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema con el diablo acá? El diablo, ¿se acuerdan cuál fue el error, el pecado? El error suena demasiado suave. ¿Cuál fue? ¿Por qué cayó Satanás? Por querer ser igual a Dios. ¿Sí? Cuando su tarea era la de adorar a Dios, él quiso asemejarse a Dios. Quiso ser Dios. Quiso dejar de adorar para ser adorado. Y ahí cayó. Entonces, él sabe bien cuál era su tarea y sabe bien que no la cumplió. Es un disfraz. Se disfraza al diablo de ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y busca esa adoración a sí mismo. Entonces, en la iglesia también encontramos, tristemente, personas que manchan la pureza de la iglesia porque se disfrazan como adoradores genuinos del Señor, cuando en realidad no lo son, cuando lo que buscan es adoración a sí mismo, cuando lo que buscan es adoración a una institución, cuando lo que buscan es inclusive adoración a una denominación. Es duro lo que estoy diciendo, yo les dije y les avisé, se está complicando en 2 Corintios y se va a poner más tenso todavía. Pero no hay forma de disfrazar esto, ¿entienden? No podemos dejar de decir, yo no puedo dejar de contarte
cuál era el problema y la seriedad del problema por el que estaba pasando Corinto y cómo Pablo intenta corregir esto. Y Pablo dice, no es maravilla, no te sorprendas, esto pasa. Es terrible, así de fácil es engañarnos. Así de fácil. Se mete Satanás y se disfraza como adorador del Señor. Mirá y no nos damos cuenta, mirá qué fácil que es. Te está diciendo Pablo. Una de las traducciones que estuve revisando esta semana dice que estas personas no es de extrañar que se disfracen porque hacen pose, como hace Satanás, dice esa versión, que es un poco parafraseada de la Biblia. Hacen pose. Tiene la pose de adorador a Dios, pero en realidad no está adorando a Dios. Miren qué complicado que es, ¿no? Es difícil hacer la pose de, pero está tan entrenado que consigue engañar. Entonces, cuidado. Hay gente en la iglesia del Señor que se disfraza de adorador del Señor, cuando en realidad no lo es. 1 Corintios 11, 19, lo vamos a ver la semana que viene. La semana que viene vamos a ver 2 Corintios. Vamos a ir a 1 Corintios 11, 19. Un poquito para atrás. 1 Corintios 11, 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Dice Pablo. Y cuando leemos esto, muchas veces una pregunta que surge, a mí me la han hecho varias veces, es, ¿está hablando de la salvación acá, pastor? ¿Está diciendo que la salvación se pierde entonces? ¿Está diciendo que cuando hay disensiones en la iglesia, ahí salen los que de verdad son salvos y los que perdieron la salvación? Y yo le digo, vas más o menos encaminado, pero no está hablando de la pérdida de salvación. Lo que le está diciendo Pablo a los corintios es que es necesario que haya a veces discusiones y disensiones en la iglesia. Dios permite que pasen esas cosas para que salga a la luz quién está disfrazado y quién no. Porque en el momento de la dificultad, lo hablamos al inicio del culto cuando leímos ese salmo de David, en el momento de la dificultad, él solo se quedó con Dios. Delante de todos los problemas, delante de la pérdida de todo, solo se quedó con Dios. Y salió el verdadero David. Y salió el verdadero adorador. Todo el libro de Job nos habla sobre eso. De las circunstancias y los problemas y los amigos intentando buscarle el pecado a Job. Y Job se mantuvo firme y salió el corazón genuino de Job, que ya estaba a la vista, pero salió un poco más todavía, como un verdadero adorador, no estaba disfrazado de adorador. Entonces estamos viendo dos casos, y acá comparándolo con 1 Corintios, lo que dice Pablo, en que las disensiones se hicieron necesarias para que sean manifiestos aquellos que son aprobados, dice Pablo. Y yo entiendo ahora, viéndolo desde 2 Corintios, quiero entender y me gustaría que esto que les voy a decir sea lo genuino y lo verdadero, pero no tengo 100% de seguridad. Pero todo me indica, todo me lleva a que Pablo acá les está diciendo, es bueno que ustedes lean esta carta, que haya ciertas discusiones ahí. Mirá lo que dijo Pablo, nos está diciendo que nuestros sentidos no funcionan. Es necesario que pase eso. A ver si se espabilan, muchachos. A ver si se despiertan. A ver si abren los ojos y se dan cuenta que hay gente en su iglesia disfrazada. Igualito que Satanás, que se disfraza de adorador de Dios. Hay gente en su iglesia disfrazada de adorador del Señor. Cuidado. ¿Y todo esto por dónde arranca? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál fue el problema de Satanás? ¿Por qué cayó? Dijimos, porque quería ser igual a Dios. ¿Y cuál es la raíz de eso? ¿Cómo se llama? En una palabra, orgullo. ¿Sí? El orgullo le llevó a hacer eso. ¿Nosotros tenemos orgullo también? Sí. El pecado es el mismo y causa estragos. Entonces es mucho más serio de lo que a veces pensamos. Cuidá tu vida para no ser orgulloso. Para que el orgullo no te vaya llevando a tener determinadas actitudes y te empieces a disfrazar y te empieces a poner el brazo, el otro brazo, la peluca, el pecho más grande, la espalda más grande, los zapatos más altos como el del video.
y terminás siendo un adorador de Dios falso, disfrazado de adorador de Dios. Entonces, mi objetivo no es que nos asustemos, mi objetivo es que tomemos conciencia. Creo que es el mismo objetivo que tenía Pablo, corrigiendo a la iglesia diciéndole cuidado, 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 vigilen, 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 miren, 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 hay gente disfrazada. Y no termina ahí, Pablo va a mencionar otra vez, por última vez, la palabra disfraz en el versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No es extraño, otra vez, no me maravilla, si también sus ministros, los ministros que sirven a Satanás, los ministros que ustedes están teniendo ahí en Corinto, no me extraña si se disfrazan también como ministros de justicia. Esta mañana estuvimos en Maldonado, estuve predicando en Maldonado, en Jeremías 33, versículos del 14 al 18, que es un texto mesiánico. Está hablando de que Jesús va a venir, está hablando de que va a venir un renuevo del árbol de David que va a reinar y va a reinar con justicia y su juicio va a ser perfecto, y lo repite como 4 o 5 veces. Estamos hablando del Antiguo Testamento. La gente estaba en el exilio y Dios le da a Jeremías la promesa de que iban a ser renovados, y ahí viene ese texto mesiánico diciendo un día esto va a estar de novela, va a ser espectacular, no vamos a necesitar un sumo sacerdote particular, vamos a tener a uno del orden de Melquisedec, no vamos a necesitar ser gobernados por un príncipe cualquiera, porque va a venir un renuevo del árbol de David, va a venir alguien del linaje de David que va a gobernar sobre nosotros, y va a ser un juez justo. Va a ser un juez justo. La esencia de lo que es el cristianismo es entender un poco por lo menos, porque no estoy seguro si lo entendemos por completo, un poco de lo que es la justicia de Dios, lo que es la justificación. Justificados pues tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La justificación, lo que consiguió Jesús en la cruz por nosotros. Justicia, somos justificados y somos llamados también a ser justos, ¿no? ¿Sí o no? Y fíjense lo que dice acá, que hay gente en la iglesia que se disfraza de ministro de justicia, ministros de justicia, ministro como sinónimo de administrador de la justicia, ¿no? Yo administro, yo te enseño lo que es la justicia de Dios. Mírame a mí si querés aprender lo que es la justicia de Dios. Y Pablo dice, cuidado, hay gente disfrazada de eso. Y vos vas a querer aprender y hacer la justicia que Dios te pide que hagas, y vas a terminar yendo para otro lado, por seguir a un tipo disfrazado de ministro de justicia. Así de absurdo era, pero así de preocupante era. Se disfrazan de siervos de Dios, se presentan como moralmente correctos. Hacé lo que yo hago, decí lo que yo digo, seguí mi ejemplo. Y ahí es donde viene el problema, porque eso es de verdad lo que tenemos que hacer los pastores, intentar decirles, hey, seguí mi ejemplo, estudia la Biblia como yo la estudio y más, léete este libro, hace esto, no hagas esto, anda por acá, anda por allá. Y ahí, por eso que es tan complicado, porque dice Pablo que hay gente que se disfraza de eso y consigue hacer eso, pero que no está haciendo con que vos sigas la justicia de Dios, está haciendo con que vos sigas tu propia justicia, o la justicia del tipo que está acá adelante. Y es un disfraz. Y de nuevo, Pablo dice, no es extraño. El versículo anterior dijo, no me maravilla, no es maravilla, no me es extraño. Parece que Pablo estaba preparado para ver estas cosas, ¿no? ¿A ustedes les pareció lo mismo que a mí? Les hago una pregunta. A mí, cuando estaba leyendo este texto, que lo había leído varias veces, y le va sacando el jugo, le va sacando el jugo, le va sacando el jugo, a mí sí me estaba maravillando todo esto. A mí sí me estaba extrañando. ¿Cómo que hay gente de esta en la iglesia? ¿Cómo es posible que haya gente de esta en Corinto y no se dieron cuenta? A mí sí me estaba llamando la atención. Pero Pablo dice, a mí no me maravilla, a mí no me llama la atención.
Entonces, ¿saben lo que yo pensé en esta semana? Dije, yo quiero tener lo que Pablo tenía. Yo quiero darme cuenta de las cosas como Pablo se daba cuenta. Pues yo no me doy cuenta. ¿Qué es lo que tenía Pablo para darse cuenta y exhortar a los corintios que yo no tengo? ¿Eso saben lo que era? Discernimiento. Entonces vos y yo tenemos, y acá ya empiezo a concluir el mensaje, tenemos la herramienta para darnos cuenta. Porque te presenté un panorama terrible, ¿no? Parece un panorama espantoso. Esto es terrible y cuidado que en la iglesia hay gente disfrazada de esto y disfrazada de esto y disfrazada de esto en la iglesia de Cristo. Tranquilo, hermano. Acá viene el mensaje de esperanza. ¿Te das cuenta con estas simples palabras de Pablo? No me extraña, no me es raro, no me maravilla. Te das cuenta que Pablo sabía de la existencia de estas personas. Él entendía, las veía y se daba cuenta. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Discernimiento. Esa es la clave, esa es la respuesta. Cuidado con el disfraz. ¿Y cómo hago para cuidarme con ese disfraz? Para saber identificar a las personas. Discernimiento. Vamos, quiero que vayas conmigo a 2 versículos. Acompáñenme ahí en su Biblia. Apocalipsis 2:2. Apocalipsis 2:2. Comienza el mensaje a las 7 iglesias. Mire lo que dice el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es el mensaje a Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Después ustedes pueden seguir leyéndolo en casa. Yo me quiero detener en esta cosa, en este pequeño punto. Está hablando de las cosas positivas de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Está diciendo, conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia. Yo sé que vos no podés soportar a los malos. Eso es buenísimo. Yo sé que vos probaste a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. ¿Ven cómo rescata este mensaje, rescata esto como algo positivo? Es necesario probar a los que se dicen apóstoles. Es necesario probar a los que se dicen obreros. Es necesario probar a aquel que dice que es pastor. Es necesario. La iglesia de Éfeso quería mantenerse pura, como una novia pura. ¿Y qué hizo? Probaba a aquellos que se decían ser apóstoles. Y algunos de ellos no lo eran. Y cuando viene el mensaje acá, dice, qué bueno que hiciste eso. Te mantuviste pura como iglesia porque probaste y conseguiste sacarle el disfraz a aquellos que venían disfrazados de adoradores del Señor, de obreros del Señor, de ministros de justicia. Qué bueno, Éfeso, bravo. ¿Qué es lo que tenía la iglesia de Éfeso? ¿Qué es lo que tenía Pablo allá atrás? Discernimiento. Pedile al Señor que te dé discernimiento. Prepara tu corazón para vigilar por tu iglesia, para cuidar por tu iglesia, pero para cuidar por tu corazón. Cuidado con lo que ves, cuidado con lo que escuchás, cuidado con las predicaciones que andan dando vuelta, cuidado con los pastores que andan en la vuelta. Tené cuidado, tené discernimiento. Pedíselo al Señor, entrenate para darte cuenta de eso. Yo hacía el ejercicio de ponerme del lado de los de la iglesia de Corinto, ¿no? Todos siempre creemos que tendríamos el mejor corazón, ¿no? Y leeríamos la carta de Pablo y diríamos, ¿sabes qué? Pablo tiene razón. Yo creo que estaría en ese grupo, tal vez no, tal vez estaría en el grupo de lo que estaría enojado con Pablo todavía. Pero intentando preguntarme, ¿y cómo hacemos ahora? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? A partir de ahora, ¿cómo vamos a darnos cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Tendría que ir corriendo a mi casa, meterme, zambullirme en las Escrituras y en la oración y pedirle discernimiento a Dios. Y eso mismo que tendría que hacer en la iglesia de Corinto lo tendremos que hacer acá. Si te quedaste asustado, preocupado, lo que sea, tenés que correr a tu casa, orar, meterte a orar delante de la presencia de Dios, pedirle que te dé discernimiento y zambullirte en las Escrituras para aprender qué es un obrero del Señor, qué es un verdadero adorador, qué es un ministro de justicia. Aprender a cuidar tu corazón, aprender a cuidar tus sentidos
para que sean orientados por Dios. El versículo 3, seguimos en Apocalipsis, el versículo 3 dice, y has sufrido. No es un proceso fácil. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, acá viene el punto negativo, que has dejado tu primer amor. Y acá cuando yo leía este texto veía, wow, venía casi perfecta la iglesia de Éfeso y fallaron en esto. Entonces a todo eso que hablamos recién del discernimiento, tenés que unirlo irremediablemente al primer amor. Acordate lo que el Señor hizo por vos, acordate de dónde te sacó, acordate de lo que es la salvación, acordate del sacrificio de Jesús por completo, todo lo que significa. Y eso te va a ayudar a protegerte de estas personas. Eso es lo que te va a mantener firme, fuerte. Y quiero terminar con otro ejemplo. Hechos, capítulo 17. Y me encanta que esté en Hechos 17, porque lo que vamos a leer Hechos 17, versículo 10 y 11. Es como una especie de sándwich que hay acá, como un refuerzo santo. Pablo está hablando acá con los cristianos de Berea, que yo ya les he comentado la característica de los cristianos de Berea varias veces y la vamos a recordar ahora. En el capítulo 18 es Pablo llegando a Corinto para plantar esta iglesia de la que estamos hablando. Y si dan vuelta a la página, en el capítulo 19 es Pablo en Éfeso. Es la iglesia que acabamos de conversar recién en Apocalipsis. Vamos a leer juntos, versículo 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice que los cristianos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Y por qué eran más nobles? ¿Qué era lo diferente a los de Tesalónica? Era porque ellos cada día escudriñaban las Escrituras, leían para ver si lo que Pablo y Silas decían estaba acá. ¿Entendieron lo que hacían los cristianos de Berea? ¿Cuál era su característica? Puede venir el Papa, puede venir Pedrito el predicador, puede venir el superapóstol. Mi tarea es escudriñar las Escrituras para ver si lo que ustedes dicen está acá. Y acá me agrego en la lista, puede venir el pastor Andrés de la Iglesia Bautista de Minas y decirme lo que sea. Mi tarea como cristiano es ir a casa y cada día escudriñar en las Escrituras si lo que dijo está en la Biblia. Porque nuestra regla de fe y práctica es la palabra de Dios. Eso era lo que hacían los cristianos. Y por eso que queda un sándwich medio raro acá. Están los cristianos de Berea que tenían ese deseo por encontrar lo que vos estabas diciendo desde allá adelante acá en las Escrituras, y eran nobles por eso. Y en el capítulo 19 tenemos la fundación, la llegada de Pablo a Éfeso, y acabamos de ver esa característica tan linda que tenía la iglesia de Éfeso, que sabía descubrir, tenía discernimiento para sacar a la luz a aquellos falsos profetas. Les faltó volver al primer amor. Nosotros tenemos que volver al primer amor. Y en el medio están los corintios, con tantos problemas y tantas dificultades porque se habían desorientado. ¿Saben cuál era el problema de los corintios? Que no lo tenían los de Berea y que no lo tenían los de Éfeso. Ellos se habían olvidado de vigilar en lo que creían y escuchaban. Nosotros necesitamos vigilar lo que creemos, lo que escuchamos y lo que vemos. Necesitamos volver al primer amor, necesitamos tener discernimiento a través de la palabra del Señor, escudriñar cada día las Escrituras para poder ver quién está disfrazado y quién no está disfrazado. ¿Ok? Es nuestra tarea mantener a la iglesia del Señor pura. Es la novia de Cristo. No podemos permitirnos el lujo, darnos el derecho de
tener falsos adoradores, de tener falsos ministros de justicia, ¿sí? De tener falsos obreros en la iglesia del Señor. Eso es inconcebible. Y vos, te paso la tarea ahora para que pienses en casa, ¿cómo está tu vida delante del Señor? Yo voy a hacer el mismo ejercicio cuando llegue a casa. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Será que vos en algunas áreas de tu vida te disfrazás también? Yo soy un buen adorador de Dios, yo soy un buen obrero del Señor, pero ministro de justicia no. Entonces esa parte la tengo que disfrazar. Cuidado, sigue siendo un disfraz. Todo lo que Pablo le pedía a la iglesia de Corinto de su liderazgo son características que nosotros tenemos que tener. Todos los ejemplos de dignidad que Pablo le mostró a la iglesia de Corinto que tenía son cosas que nosotros necesitamos tener. Somos de la misma línea de tiempo, somos de la misma iglesia de Cristo. ¿Ok? Entonces mi deseo y mi oración es que pienses, medites, estudies en esto. Y como les dije al principio del culto, al principio de la predicación, si querés conversar, si querés hablar, si querés sacar para afuera algo, si querés contarme algo, si querés lo que sea, estoy a disposición. Pensalo, meditalo, analizalo con las Escrituras. Y hacé los cambios que haya que hacer en tu vida. Yo voy a hacer los cambios necesarios que haya que hacer en mi vida. Pero no podemos llevar esto así, como si nada estuviese pasando. No. La iglesia del Señor se mantiene pura como la novia de Cristo. Oramos. Señor, te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, que podamos entender, Señor, lo que acabamos de escuchar. Danos la fuerza, el entendimiento para saber escudriñar las Escrituras, ayudarnos a meditar sabiamente y con discernimiento en tu palabra, ayudarnos a ver y a entender a las personas y al liderazgo de nuestras iglesias desde un punto de vista bíblico, que podamos valorar lo que tú valoras, Señor, que podamos desechar lo que tú desechas. Te pedimos que nos des fuerza, que nos des cabeza, que nos des discernimiento, que nos ayudes a volver al primer amor, para así poder entender mejor, con más claridad, qué es lo que tú tienes para tu iglesia aquí en este lugar. Pedimos que nos ayudes a meditar, a masticar en todo esto que hemos conversado, que remuevas nuestro corazón, que nos ayudes a cambiar si es necesario, Señor, que nos ayudes a profundizar más contigo, que reveles, que saques a la luz, Señor, si hay cosas que a ti no te agradan de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser personas honestas, personas que no están disfrazadas como estos líderes que tenían los corintios. Gracias, Señor, por tu protección, como leíamos al principio de nuestra reunión hoy. Gracias porque tú eres nuestra roca fuerte en donde encontramos refugio. A pesar de que hay personas disfrazadas, a pesar de que hay personas que se disfrazan como Satanás también se disfraza, a pesar de todo eso tú nos proteges y nos cuidas y tú eres refugio seguro en donde podemos llegar. Gracias te damos por todo y pedimos que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén.